Hola, en esta ocasión vamos a platicar sobre los Incoterms, los términos del comercio internacional que son muy conocidos por muchos, medianamente conocidos por otro tanto y desgraciadamente mal conocidos por mucha gente y por lo tanto mal aplicados. Yo siempre que toco este tema en mis cursos, ya sean, bueno, si me da tiempo, platico 5 historias. Hoy voy a platicarlas, aunque este video está intencionado para 40 minutos. Yo creo que de todos modos voy a platicar de mis historias porque esas historias me ayudan a dejar muy clara la aplicación de los 5 terms. Son historias reales, son historias que si bien pasaron en el mercado nacional, algunas, otras sí en el mercado internacional, me ayudan a ejemplificar muy bien las obligaciones del comprador y del vendedor. Para conocer un poquito o para conocer la aplicación de los 5 terms, debemos de conocer qué son o saber qué son los términos sobre los cuales se dan o se basan las obligaciones del vendedor y del comprador a nivel internacional. Generalmente hablamos a nivel internacional, aunque se reconocen en muchos países que se pueden utilizar a nivel nacional o regional también. ¿Sale? Entonces, son los términos que van a establecer las obligaciones de vendedor y de comprador en una transacción de compra-venta internacional. La Cámara Internacional de Comercio en el libro de Incoterms 2020 nos recordó que no son contratos. Los Incoterms no son contratos, solamente hacen las veces de aquellos que establecen condiciones entre el vendedor y comprador, como ya los dije. ¿Qué condiciones? Como lugar de entrega, quién paga qué, quién debe de contratar, quién debe de pagar el transporte, el seguro, etcétera. Y responsabilidades sobre, por ejemplo, documentación, sobre exportación, sobre importación, sobre el pago de los trámites a la exportación, sobre los pagos a la importación. Así entonces, tenemos que los Incoterms van a definir lugares, responsabilidades de pagar y de hacer o de no hacer. ¿Sale? Están divididos en 4 grupos. En los Incoterms 2010 se decía que ya no existían 4 grupos, bastante tiempo dijimos, porque me incluyo, que ya no había grupos, esos 4 grupos, pero los Incoterms 2020 dicen, no es que nunca, perdón, no es que no haya habido 4 grupos, sino que en el 2010 se dividieron en 2 formas de agrupar. Los 4 grupos se dividen por letras, el grupo de la F, de la E, de la F, de la C y de la D. Y los grupos, los 2 grupos que nacieron, digamos, en el 2010 fueron por medio de transporte. Por cierto, perdón que tomo café y perdón que a los errorcitos no los voy a editar porque había yo dicho desde hace 7, 8 meses que iba a subir muchísimos videos, pero si bien me puedo tardar en hacer un video, en grabarlo y demás, hora y media para un video que dura 50 minutos, necesito dedicarle otra hora y media o más en la edición. Entonces decidí que, como lo dice el video de introducción a la videoteca, no me quiero hacer famoso, no te quiero caer bien, no te quiero hacer reír, si lo hago, qué bueno, pero no es la intención de hacerme un superestrella en el YouTube, sino aportar conocimientos. Y entonces prefiero que sean videos caseros, porque estamos en mi casa, que es de ustedes, pero que tengan contenido. Así que voy a continuar. Tenemos entonces que esos 4 grupos, E, F, C y D, y 2 grupos por medio de transporte. Grupo de medio de transporte indistinto. Aquí en la presentación que voy a poner en un momento, vas a ver que son indistinto, lo voy a manejar como X, el medio de transporte. Y los que exclusivamente se utilizan para el medio de transporte acuático. Acuático y no marítimo. Si bien voy a decir muchas veces marítimo durante esta presentación, discúlpame, pero se refiere a agua, acuático, porque la traducción del inglés es seaway, no, perdón, waterway, camino de agua, acuático.
no necesariamente en mar. Eso de acuático sucede que en el Canal de Panamá, por ejemplo, o en Europa hay ríos navegables, hay lagos en los cuales se puede navegar y en Estados Unidos igual. Y entonces el hecho de decir que son marítimos, pues ya cuando se trata de un canal ya no es mar, cuando se trata de un lago ya no es mar, cuando se trata de un río ya no es mar. Entonces el hecho de decirles antes marítimos, pues decía, ¿y qué pasa cuando no estoy en el mar? Solamente dicen waterway, o sea, acuáticos. Entonces este es nuestro segundo medio de transporte. Me faltó decir que entre las responsabilidades que se establecen está la de los seguros de la mercancía. Ahorita platicamos, o en su momento vamos a platicar de los seguros. Te platico de mis 4 o 5 historias. Te las voy a soltar todas de un jalón. Cuando yo me iba a casar, no es cierto, antes de eso, mucho antes, cuando compré mi casa, no esta otra que tenía, en las que tenía muchas casas, todas las debo, no, todas no. La única que tengo la sigo pagando. Este, compro la casa y pues estaba yo soltero, la iba a amueblar y lo primero que compra un soltero, según yo, debe ser la cama y lo segundo el refrigerador para las cervezas. Entonces, compro mi refrigerador en Home Depot. Voy a Home Depot y no sé si te acuerdas, pero en Home Depot, pues donde está el refri que te gustó o la lavadora que te gustó, hay un papelito con el código de barras. No agarras el refri, sino que agarras el papelito, lo llevas a la caja, la chava o el chavo te lo cobra con el código de barras del papelito y más o menos así es como te hacen la venta. A lo que voy con esto es que yo agarro el papelito, le digo a la chava que sí me cobra, me dice, gracias señor, que le vaya bien. Le dije, oye, pero no me has pedido mis datos. Me dice, pero ¿para qué quiere darme sus datos? ¿O para qué querría yo sus datos? Y le dije yo, pues para que me mandes el refrigerador. Me dice, no señor, el refrigerador usted se lo tiene que llevar. Le dije, pero ¿cómo me lo voy a llevar? Dice, no sé, ese es su problema, señor. Le dije, pero yo no tengo camioneta. No tengo ni camión, ni camioneta, ni nada. O sea, carro chiquito, no, siempre digo, no tengo cara de tener un camionetón. Ni mucho menos el cuerpo para, ni me podría subir a una camioneta, ¿no? Entonces yo le dije a la muchacha, ¿cómo me lo voy a llevar? Y dijo, señor, no sé, usted compró un refrigerador que se lo entregamos aquí y usted se lo tiene que llevar. Voltea y dice, siguiente, por favor. O sea, me mandó a la fregada. Y entonces yo tuve que buscar la forma. Ah, y le dije, ¿y entonces qué? Me dice, ahí está, usted lo agarra, ahí hay unos montacargas, lo saca y le pueden ayudar el viene. A lo mejor, si quiere, le ayudaría a usted a subirlo a su camioneta. Y yo le dije, entonces tengo que conseguir una camioneta. Sí, señor. Y entonces tengo que que conseguir quien me ayude a subirlo, ¿sí? Y a bajarlo, sí. Ok. Yo entendí que yo era responsable de todo, por todo, con respecto de la mercancía, desde Home Depot y hasta que llegara a mi casa y lo descargara. Yo tenía que conseguir el medio de transporte, contratarlo y pagarlo, la carga, la salida de la mercancía de la tienda, asumir el riesgo, llevármelo, pagar lo que tuviera que pagar caseta porque vivía lejos, entonces tenía que pagar la caseta y la descarga, ¿no? Y cualquier cosa que le pasara a la mercancía, yo no sabía, sino hasta poquito después entendí que era mi responsabilidad. Así entonces le agarré un montacargas, lo subí el refrigerador, me lo llevé a la camioneta, para lo cual tuve que haber buscado una camioneta, busqué camioneta, me prestaron camioneta, ya sabes, de eso que sí, ahí le echas gasolina y demás, que te termina saliendo más caro por no quedar mal, porque te hicieron un favor. Y entonces le pedí ayuda al viene, y cuando lo íbamos subiendo a la tapa de la camioneta, lo íbamos a poner aquí. Y entonces el señor se le soltó. Él dijo que a mí, pero al señor al viene, se le soltó y me dijo, y pues se cayó. Se cayó el refrigerador y dice, ay, señor, es que lo soltó. Le dije, no, yo no lo solté. Sí, es que no sé qué.
sale, sale, y se va, ¿no? Y resultó, pues que yo me quedé con un refri golpeado. Dije, bueno, no tengo problema, voy y lo cambio y ya. Llego a la tienda con la misma muchacha y le dije, oye, amiga, se me cayó tu refrigerador. Y me dice, no, señor, se le cayó su refrigerador. Le dije, entonces ya me jodí, ¿verdad? Supongo. Me dijo, ¿lo aseguró? Le dije, no, ¿cómo lo iba a asegurar? Ah, entonces sí, sí se jodió. Yo entendí que toda era mi responsabilidad, incluyendo esa responsabilidad por pérdida o daño. Ese es el Xworks primerito, ese es un extremo de los Xworks, es el Xworks. El vendedor te entrega la mercancía lista para que tú vayas por ella y te la lleves hasta donde la tienes que, hasta donde la necesitas. Cuando hablo del Xworks, siempre no me gusta decir que el Xworks es entregado en lugar convenido. Esa es la traducción de los 5 terms o entregado en fábrica. Normalmente cuando nos lo enseñan en la escuela nos dicen entregado en fábrica porque a alguien se le ocurrió que Works es fábrica. El hecho de decir que es en lugar convenido, pese a que no me gusta, estoy prefiero esa utilización, pero yo digo, el lugar convenido, ¿qué es? Puede ser, porque me confunden entre lugar convenido y entregado en fábrica, es en donde el vendedor y el comprador establezcan qué iba a ser. Si yo compro algo en China y voy a hacer una importación a México, yo estoy en Guadalajara, pues China es el segundo país más grande del mundo. Entonces yo tengo que saber si es un ex-works, en dónde tenemos que convenir en dónde es ese lugar. La otra vez comprábamos una mercancía de Ningbo. Bueno, no estaba en Ningbo, pero la empresa decía llamarse algo Ningbo China. Entonces tú asumías por el nombre que la empresa estaba en Ningbo. Dices, bueno, si lo compro ex-works estoy a nada del puerto y no me va a salir caro. Resulta que la empresa te dice, sí, pero yo estoy aquí, pero la fábrica, si lo quieres ex-works, la fábrica no está aquí, está a 600 kilómetros hacia adentro, o sea, más lejos del puerto, algo que no teníamos considerado nosotros. Entonces, mejor no compras ex-works y compras FOB. Ahorita platico del FOB. Así entonces, tenemos que tener mucho en consideración esto. Si hablamos de entrega en fábrica, pues a lo mejor la fábrica está en un lugar, en Querétaro, pero tiene centros de distribución en 10 lugares. La otra vez un cliente me decía, oye Isra, yo tengo mi fábrica aquí en Guadalajara. ¿Verdad que yo puedo hacer llegar mercancía a distintos almacenes? En Laredo, en Monterrey, en Tijuana, en Mazatlán, en Chiapas, etcétera, y yo venderle a mi cliente ex-works, pero entregado en cualquiera de esos lugares? Y la respuesta es sí. Si tú tienes Home Depot, tiene 50 tiendas en el país, me puede entregar en cualquiera de esas 50 como un ex-works. A mí me pudo haber dicho sí, pero te voy a entregar en la tienda de las Fuentes o te voy a entregar en la de Cordilleras. No sé, y entonces yo tendría que saber en dónde es ese lugar convenido, en dónde me van a entregar. Básicamente, Xworks es lugar convenido, entrega en lugar convenido. Y yo como comprador tengo que saber hasta dónde tengo que ir por esa mercancía. Entonces entendí que si no tengo la capacidad, si no tengo forma de hacer, de hacer que mi mercancía llegue hacia acá, mejor preferiría que el vendedor me la acercara. Y entonces te platico mi segunda historia. Cuando me casé, le dije a mi esposa, oye, hay que comprar pantalla. Entonces me dice, sí, pero que nos la mande. Entonces ya no la compramos en Home Depot, la compramos en Liverpool. Eh, Siempre platico que yo trabajé 2 años en Liverpool, entonces me sé mucho, bueno, 2 años hace 1000 años, el cómo son las entregas. Entonces, te lo voy a decir de payasada. Cuando voy a Liverpool, me dice la muchacha, oiga, fue en una venta nocturna, como todos los que compramos en Liverpool, en ventas nocturnas y a meses sin intereses, y entonces me dice la muchacha, ¿se lo puedo entregar? Y le dije, sí, pero ¿cuánto me va a costar? Dice, no, nada, señor. Le dije, pero es que vivo lejos. ¿Cuánto me va a costar el envío de mi pantalla desde aquí hasta mi casa, que está lejos?
No, nada, señor. Le dije, es que ni siquiera me has preguntado en dónde está. Dice, no importa, señor. Yo le puedo entregar en cualquier lugar en el que usted me diga. Le dije, ay, sí, ¿qué tal que te digo que vivo en Veracruz? Dice, también le puedo entregar en Veracruz, señor. Claro, le habla a la tienda de Veracruz y dice que de allá la manden y ya, es Liverpool, ¿no? Claro que podrían. Y me lo dijo muy segura de sí misma. Y entonces yo entendí que Liverpool me iba en ese precio que me vendía mi pantalla. Voy a poner un número, 15,000 pesos que me vendía mi pantalla. En esos 15,000 me estaba incluyendo el traslado y, ahorita te platico de la responsabilidad de todo lo que le podía pasar a esa pantalla. Ellos, a lo mejor vas a decir, es que es muy caro. Pues exactamente, a lo mejor es muy caro porque ellos te dicen, lo uses o no lo uses, yo te voy a vender y te voy a dar un servicio que a lo mejor no tengo en Home Depot, como en mi caso de mi refrigerador. Claro que mi refrigerador hasta ahorita está chuequito y los hielos salen como en desnivel, ¿no? Muy originales, por cierto, pero no como debería. Y entonces le digo a la muchacha, señorita, ¿entonces usted me las va a mandar? Sí, claro, señor. Le van a llamar por teléfono, era un sábado, el lunes le hablan para coordinar la entrega el martes. El lunes me hablan y me dicen que el martes me entregan más o menos a eso de las entre 10 y 12 del día. Entonces yo ese día no fui a la oficina para esperar por si llegaban antes, ¿no? Y entonces eran las 10, no marcaban, 11 nada, 12 nada, 12:30, suena el teléfono y eran de Liverpool. Dije, seguramente se perdieron. Oiga, fíjese que le hablamos de Liverpool, me dice. Le hablamos para decirle que el camión en donde venía su pantalla tuvo un accidente y le dije, "Ch, ch, ¿el camión donde qué? El camión donde venía su pantalla". Le dije, no, señor. El camión en el que venía su pantalla que ustedes me iban a entregar a mí. Ah, bueno, sí, claro, el camión en donde venía la pantalla que le íbamos a entregar a usted tuvo un accidente en la autopista y entonces pues no le podemos entregar, pero mañana le hablamos, le coordinamos para entregarle mañana, etcétera. Yo entendí la diferencia y vi la diferencia entre que si algo pasaba cuando yo compraba en Home Depot, yo era el responsable y no así cuando me entregaron mi pantalla en Liverpool. Yo estoy comprando los dos extremos, uno en el que el vendedor no hace nada ni se hace responsable de nada y otro en el que el vendedor hace todo y se hace responsable de todo. Ya después de todo pregunté cómo estaba la persona y demás. No pasó gran cosa. No me entregan la misma pantalla porque eso tiene seguro y lo mandan, lo confinan y luego revisan, etcétera, pero no me entregaron esa pantalla. Eh, Entendí también que los 5 terms, y lo dice también el libro del 2020, y seguro lo dijo el del 2010, no me acuerdo, que los 5 terms te dicen, no determinamos la propiedad de la mercancía. Ojo con esto, la propiedad de la mercancía no la determinan los 5 terms, la determina lo que diga el contrato. No quiero que digas que la mercancía es tuya porque ya la pagaste. No quiero que pienses que la mercancía es tuya porque ya te la entregaron o porque no la has entregado. No quiero que pensemos que la mercancía es o no es de nosotros porque ya se facturó o no se ha facturado. La propiedad de la mercancía se transmite conforme a lo que diga el contrato. Y si no tenemos contrato, entonces nos vamos a los usos y costumbres de la compraventa internacional. ¿Sale? Con esto te quiero decir que pese a que me entregaron mercancía, a lo mejor todavía no es mía. Que pese a que yo ya la pagué, pero no me han entregado, todavía no es mía. Que pese a que no la he pagado, pero ya me la facturaron, ya es mía. Entonces, esas tres cosas, facturación, entrega y facturación, entrega y pago, no determinan la propiedad de la mercancía. Insisto, esas tres cosas van a depender de lo que se diga en los contratos, ¿sale? Y entonces resultó que ya me entregaron después mi pantalla bien y demás. Son mis dos extremos. En algún momento se dijo que para el 2020 los iban a estos dos, este de Liverpool es el que yo le llamo DDP, Delivered Duty Paid, entregado con impuestos pagados. Y en mi ejemplo, los impuestos son las casetas que tuvieron que haber tomado para entregármelo en mi casa.
Mm, Después te platico otras dos historias. ¿Por qué dos historias más? Con estos cinco terms. Porque me ayudan a ejemplificar cómo estos dos no se aplican al 100% o de manera literal en muchos casos. Te digo por qué. El ex-works es el único Incoterm en el que el vendedor no está obligado a exportar la mercancía. Sí está obligado a apoyar con la documentación, etcétera, pero no a exportarlo. Y entonces, cuando se trata de ya el tema de aduanas, te hablo de México. Cuando yo te entrego un ex-works, pero no lo exporto, para efectos fiscales eso es una venta nacional. Y entonces dicen, pues eso ya trae un IVA, porque si no lo exportaste, entonces entregaste nacional y eso causa IVA. Pero ¿qué pasa? Cuando te vendo, te entrego en mi fábrica, pero yo lo exporto. Oye, pero tú lo pagas. Yo lo exporto o lo exportas tú con mi nombre para darle la vuelta a ese sentido fiscal. ¿Se puede? Sí se puede. De hecho, así se hace. Muchas de las ventas ex-works son como tal ex-works, pero dice el vendedor, nada más que necesito que el pedimento, cuando llegues tú a la aduana, lo declares a mi nombre para que yo te haya vendido a ti extranjero y se haya exportado la mercancía y yo tenga el derecho de no haberte cobrado el IVA. Pero es un ex-works mutado, porque al menos en nuestro país y en muchos países así funciona, así es la parte fiscal para el tema del IVA. Entonces, siempre lo andamos cambiando. Y el DDP es el único Incoterm en el que el vendedor está obligado a realizar la importación en el país de destino, sea como sea. Entonces, te platico de uno y te platico de otro. Perdón, estos dos Incoterms se decía que iban a desaparecer y yo dije, está bien porque luego el Xworks no lo usamos y ya se anda pareciendo al FCA y entonces estamos medio echando mentiras para darle el sentido aduanero, perdón, el sentido fiscal a lo aduanero y el DDP tiene también su sentido fiscal. Es decir, si yo compro desde el extranjero una mercancía que el vendedor me va a mandar y la va a importar, el vendedor, entonces yo saco dinero del país, pero no tengo un pedimento de importación a mi nombre porque alguien estuvo obligado a hacer ese pedimento de importación. Dice la ley de renta, artículo 27, entre los requisitos para la deducción de mercancía de importación, necesito los requisitos normales, el pago, etcétera, más el pedimento de importación. Pero ¿qué pasa cuando ese pedimento de importación no sale a mi nombre, sino que sale a nombre del vendedor o de alguien que el vendedor contactó en México para que hiciera sus importaciones? Entonces tampoco estamos haciendo utilizando el Incoterm DDP de manera correcta en muchos casos y decimos sí, pero entonces más bien se parece al DAP de hoy o al DDU de antes. Entonces decíamos, no digo que estuvo bien que no lo mataran o que no lo eliminaran, tampoco digo que estuviera mal que no lo hubieran hecho. Sin embargo, me hacía sentido que se dijera que esos dos Incoterms los iban a eliminar. No los eliminaron ahora en el 2020, ojo, no los eliminaron. Pero, ¿qué sucedió con esos? Bueno, nada, no sucedió nada, perdón. Estos dos Incoterms, que son los dos extremos, que es el de Home Depot y el de Liverpool, tiene su falla fiscal que hace que los andemos mutando. Déjame, te pongo un segundo ejemplo del Xworks. En su momento, yo en 2006 quise hacer una comercializadora con un amigo, Pablo Toscano, y queríamos hacer un catálogo en línea, o sea, íbamos a hacer los Amazon de la artesanía en Jalisco. Y queríamos ir con artesanos a hacer un catálogo de sus productos, promoverlos en línea. Te estoy hablando del 2006, o sea, no había todo lo que hay ahorita, acuérdate. Hacer un catálogo de muchas artesanías, promoverlos. En aquel entonces seguía vivo el Essex, el Altex, y queríamos hacer lo que hacían las Altex en su naturaleza de la promoción de las exportaciones.
Contactamos a una persona que se llamaba Miguel o se llama Miguel Mateos y él nos dio la oportunidad, elegimos, además vamos a ser logísticos. Nos dio la oportunidad de hacerle las fotos y hacer el catálogo con sus productos y un día me habla un lunes a la oficina, o sea, a la casa de mis papás, me habla y me dice, Israel, tengo aquí un cliente. Quiere que mandemos unos jarrones a Livorno. Vente, por favor. Y entonces casi me voy a enfriar, pero antes tenía que ver dónde estaba Livorno porque yo no sabía dónde estaba. Y entonces metí, supongo yo que en carta, me esperé a que dejara de patinar el disco, revisé en dónde estaba la mercancía, digo, en dónde estaba Livorno, sabía que estaba en Italia, entonces asumí que el cliente de Miguel era italiano, agarro y me voy a Tonalá. Tonalá, Jalisco, donde estaba Miguel, o donde está. Llego a Tonalá y me dice Miguel, hola Israel. Le dije, ¿qué onda? ¿Dónde está el cliente? "Mm, ya se fue", dijo. Le dije, ¿ah, sí? Sí. Le dije, ¿pero qué onda? Le vamos a mandar su mercancía a Italia. Claro que cuando dijo Livorno, y supe yo que era un puerto, pues yo me imaginé como me hicieron en la universidad a hacer mis proyectos, a llenar un contenedor, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y entonces cómo le vamos a mandar el contenedor? ¿Qué onda? ¿Cómo lo coordinamos? No, nada, ya se lo llevó. Le dije, ¿cómo que ya se los llevó? ¿El contenedor? No, no, no. Nada más compró 3 piezas, chico, mediano y grande. Le dije, eso era, sí. Le dije, pero ya se yo, sí, sí, ya me pagó y todo, Israel. Y me dice, muy feliz. Se acabo de hacer mi primer venta internacional, Israel. De internacional no tuvo nada. O tuvo todo, como lo quieras ver, fíjate bien. Si yo llego un jueves que se pone el tianguis en Tonalá, acá en Jalisco, el tianguis de la artesanía, que hoy ya es más chino que nada. Si yo llego y digo a un Miguel Mateos que quiero comprar, que soy italiano y quiero comprar el producto, y le pago en pesos, para él le vendió a un extranjero, le vendió a un extranjero, para él le vendió a un extranjero con pago en moneda nacional o en dólares o en euros, lo que tú quieras. Para él es venta al extranjero. Con entrega nacional. Es un ex-works. Eso que hizo Miguel Mateos es un ex-works. Claro que yo me enojé y dije, bueno, no me enojé, pues dije, eso no es una venta internacional. Es una venta como si hubiera sido yo y digo que soy italiano y no me lo llevo de pura fregadera a Italia y me lo llevo a mi casa, que está igual en Guadalajara. Pues, o sea, no le vi mucho internacional o le vi todo. Como le veo todo de internacional o nada de internacional a cuando compras una cosa por Amazon. Siguiente historia, compro por Amazon y yo siempre busco que diga que de importación para que cuando se importe se atore en la aduana y entretenerme un poquito con mis cosas también. Pero normalmente no me los detienen. Y entonces resulta que yo le compro a un proveedor en Estados Unidos, Amazon Estados Unidos. Me lo embarcan desde Estados Unidos. Yo le mando el dinero a Estados Unidos. La venta es una venta internacional. Llega DHL, toca a mi puerta y me entrega. ¿Qué tiene de internacional eso? Nada. O todo. Fíjate bien, me regreso con Miguel Mateos. Su venta poco internacional puede tener todo si lo hago muy electrónico. Imagínate que en lugar de que el italiano hubiera ido, le hubiera llamado y le hubiera dicho, Miguel, los 3 jarrones, chico, mediano y grande, los quiero. Tengo una transferencia y voy a mandar a alguien por la mercancía. Y si entrégaselo igual ahí donde me lo entregaste a mí, ¿no? Lo hace absolutamente internacional o nada internacional, como lo quieras ver. Por eso yo pensé que sí podría ser válido que eliminaran estos dos Incoterms, pero no lo hicieron y ya te platiqué 4 historias. Cuando compro en Amazon, cuando compré mi refrigerador, cuando compré mi pantalla y cuando Miguel Mateos. Miguel Mateos representa el Xworks. Ya en el ámbito internacional, Home Depot representa el Xworks en el ámbito nacional. Amazon representa el DDP cuando hace que alguien lo importe, DHL en el caso que te dije, lo importa y tocan a la puerta de mi casa y me dicen, aquí está tu mercancía. No tiene mucho internacional o tiene todo y ahí yo no me hago responsable de nada. Y Liverpool. Liverpool en el que me entregan en el ámbito nacional, que me entrega en mi casa, que es ustedes, sin yo hacer nada. El vendedor se hace cargo y responsable de todo.
Hay una quinta historia que te la voy a platicar cuando empiece a verlos a detalle. Aquí ustedes están viendo mi pantalla. Mi papelera. Aquí está. Esos son los dos grupos que yo les decía. E, F, C y D, o por medio de transporte. Determina las responsabilidades de hacer y no hacer, como ya te lo había platicado, de contratar, de pagar, de entregar y responsabilidades de pérdida o daño, principalmente. Ya te había dicho yo que la International Chamber of Commerce dijo, acuérdense, no somos contratos. Estos Incoterms se ponen en los contratos. Nosotros solamente determinamos responsabilidades. Aquí están los Incoterms que les corresponde el medio de transporte acuático. Son 4 Incoterms que tienes aquí en tu pantalla. FAS, FOB, CFR y SIFT son exclusivamente acuáticos. Tú los vas a ver aquí como medio de transporte acuático. El medio de transporte indistinto yo le pongo como X, el medio de transporte, y tienes todos estos. En total tengo 11 Incoterms para el 2020, 11 Incoterms para el 2010. También teníamos, hubo un cambio, aquí está el DPU en lugar del DAT. Ahorita lo platicamos en cuanto a los cambios que hubo. Con esta lámina puedes ver que los grupos de la E, de la F, de la C y de la D no determinan el medio de transporte. El medio de transporte no se determina por el Incoterm o por el grupo de los Incoterms. ¿Sale? Voy a quitar mi video porque no tiene caso tenerlo activado. Aquí están la definición Free Alongside Ship. Esto quiere decir que la mercancía está entregada a un lado del barco, free on board, arriba del barco, on board. Ojo con esto, free on board. Los americanos utilizan los RAFTS, Revised American Trade Definitions, algo por el estilo, que para ellos todo es free on board de el carro, free on board en origen, free on board en destino, free on board del avión. O sea, para ellos es un te entrego en destino, pero a bordo del avión. Te entrego en destino, pero a bordo del camión. Te entrego en origen a bordo del barco ya, o del camión o de lo que sea. Ojo con esto, con los norteamericanos nosotros no jugamos muchas veces a los Incoterms. Si vemos FOB, hay que estar seguro que nos refiramos o que se estén refiriendo a los Incoterms y no a los RAFTs. El CFR, que es Cost and Freight, y el CIF, Cost, Insurance and Freight. Para el caso de los que son indistinto el medio de transporte, que yo lo manejo así lo vas a ver en las siguientes láminas, X, el medio de transporte, tenemos el X-Works, el Free Carrier, el CPT, Cost Paid To, el CIP, Cost and Insurance Paid, tenemos el Delivered Place, Delivered Place Unloaded y el Delivered Duty Paid. Este es el que ya te platiqué, el DDP de Liverpool o el de Amazon. Y este, Xworks, es el que ya te platiqué de Home Depot. Aquí está. ¿Sale? Los grupos, ahí están. Ahora sí, por su división, ya no por medio de transporte, sino por grupos. El E y el F, grupo de la E y grupo de la F, la entrega es en el país de salida. Si luego digo país de origen, discúlpamelo, pero no me refiero a dónde lo hicieron, sino en dónde lo entregan. Una mercancía que hicieron en Singapur, a lo mejor te la entregan en Hong Kong, porque ya está ahí, ¿sale? Entonces, si luego digo país de origen y país de destino, perdóname, me refiero al país de salida, como dice aquí. Y los de abajo, el vendedor entrega físicamente la mercancía en país de llegada. Fíjate bien, en un Incoterm E
o en un Incoterm F, tú tienes que pensar en que la mercancía está todavía en el país de salida. ¿Sale? Free Carrier, ok, está en país de salida, ya te entregan. Tú tienes que ir por ella y traértela. En Xworks, tú tienes que ir a Home Depot y traértelo. Está en el lugar de salida de la mercancía. Pero en el C y en el AD ya está en el país de llegada. Quiere decir que el vendedor pagó, contrató y pagó para que llegara al país de destino. No es el país donde está el comprador, porque hay veces que yo, comprador mexicano, te compro una mercancía que está en Alemania, pero te pido que por favor me la entregues CIF en Chile. Se puede, absolutamente que se puede. Entonces, no necesariamente tiene que ser al país del comprador, sino a donde se requiera. Entonces, estos dos incluyen por parte del vendedor el pago del flete. ¿Sale? Por eso decimos que la mercancía la entregan en destino. Ojo con esto, porque voy a llegar ahorita a un tip para que nos ayude a entender la diferencia entre todos los grupos. Al entregar la mercancía, el vendedor en el país de salida, quiere decir que el comprador asume el costo del transporte principal y el riesgo. En estos dos tiene sentido. Si me entregan en China, yo soy comprador, me entregan en China, en algún lugar de China, yo me lo tengo que traer. Yo tengo que pagar ese costo de esa traída. Y además soy responsable de la pérdida o daño de esa mercancía. ¿Sale? Yo como comprador. El vendedor me dijo, Home Depot, te entrego aquí y cualquier cosa que le pase desde que te entrego es tu bronca. Imagínate que en un grupo de la F Home Depot me hubiera dicho, yo te ayudo a subirlo al montacargas y del montacargas tú te lo llevas y es tu bronca. Esos son los grupos E y F. En el grupo de la C y de la D, tienen entre ellos, estos dos, tienen de diferencia con los otros dos el lugar de entrega de la mercancía, pero entre ellos tienen una diferencia muy significativa que hace que nadie le entienda los Incoterms, los que no le entienden, y que entendiéndole le vamos a entender padrísimo a los Incoterms. Quiere decir que al entregar la mercancía en el país de llegada, el costo y el riesgo del transporte principal, bueno, no te creas, el riesgo todavía no. El costo del transporte principal lo asume el vendedor. Perdón, el costo del transporte principal lo asume el vendedor, como te decía. El hecho que te digan que te entregan en destino es porque el vendedor ya te lo entregó y contrató y pagó para que llegara a destino. Pero aquí dice, ¿qué pasa con el riesgo? Para platicarte del riesgo, quiero que veas a mí. Listo. Eh, Creo que ya me están viendo, nada más a mí. Para platicar del riesgo, te platico de una historia de otro refrigerador, porque pues estábamos hartos de los hielos chuecos y de nuestro refrigerador chueco. Y entonces en el Sams compramos hace no mucho un refrigerador, que yo con ese ejemplo ya lo desquité. Resulta que lo compramos en Sams y le dije a mi esposa, listo, es la mejor opción, aquí nos lo entregan hasta nuestra casa y demás. Entonces, como tenemos un niño, le dije, yo cuido al niño y tú pagas con tu tarjeta, por favor. Y entonces yo estaba cuidando al niño, mi esposa veo que paga, igual agarramos el papelito y llegamos a la caja con el papelito y le dijo mi esposa a la muchacha, me cobras por favor, este refrigerador. Yo andaba por allá corriendo y atrás del niño y entonces veo que mi esposa se desocupó muy rápido y yo le dije, oye amor, pero primero antes de pagar, revisas o preguntas que neta nos lleven el refrigerador a la casa. Sí, está bien, yo pregunto, pero que no lo lleven. Sí, yo pregunto. Pero que no va. Sí, yo pregunto. Y vi que se desocupó rapidísimo de la caja, como si nada más pagaras y vámonos. No como cuando te entretienes en dar tus datos y demás. Entonces, yo me acerqué rápido porque dije, pues ya se desocupó. Y le dije a mi esposa, oye, amor,
pero no te pido, me dice que te esperes, que me los van a pedir en servicio al cliente. Ah, ok. Entonces va a servicio al cliente y entonces le dice, ahí se tardó y ya vi que ahí se tardó lo suficiente, ya estaba yo tranquilo y me dice, ten, ahí está, una remisión, ¿no? Una remisión de salida de la mercancía en donde mi esposa estaba autorizando que salía la mercancía de Sams y se le iban a entregar y engrapada a esa remisión venía una tarjeta de Fletes Patito S.A. en donde decía que Fletes Patito iba a llevar la mercancía a a nuestra casa. Y entonces, para Sams, mi esposa ya había autorizado la salida de ese refrigerador. Para Sams, ese refrigerador ya estaba entregado. Sams contrató y pagó al fletero. Contrató y pagó a ese fletero, pero no se hacía responsable de cualquier cosa que le pasara a la mercancía, porque dijo, ya está entregado. Yo te contrato, fíjate bien, yo contrato el flete, dice Sams, en un Incoterm de la CES, aquí por eso está en la CES, yo contrato el flete principal, yo lo pago, pero no me hago responsable de cualquier cosa. Entonces, de Sams y hasta mi casa, cualquier cosa que le pasara en el flete principal es responsabilidad mía como comprador. Oye, la responsabilidad entonces en el flete principal, en el grupo de la E, en el grupo de la F y en el grupo de la CES, la responsabilidad de pérdida o daño es del comprador. En los primeros dos me queda muy claro. Me entregaron en China, me entregaron en origen, yo me lo traigo, es mi bronca. Pero en este no me quedaba tan claro hasta que entendí. Sí, yo te entrego en destino, pero no me hago responsable de nada. Sí, yo me hago responsable de contratar y de pagar. Pero si algo le pasa a la mercancía, no es mi bronca. Esa es la gran diferencia entre el E y el F con el C, que dicen, oye, pues la responsabilidad en los tres es del comprador. Sí, pero en estos dos la mercancía fue entregada en país de salida y en este de la C en país de llegada. Oye, el C y el D, estos dos que están en tu pantalla, son con entrega en país de llegada. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre el C y la D? La responsabilidad. En que a lo mejor el lugar de entrega es el mismísimo, en el C y en la D, el lugar de entrega puede ser el mismo, pero si algo le pasa en el grupo de las Cs a la mercancía, es responsabilidad del comprador. Si algo le pasa en el grupo de las Ds, es responsabilidad del vendedor. Esa es la gran diferencia entre estos dos. ¿Sale? Por eso aquí tengo yo, pero ¿qué pasa con el riesgo? Aquí entonces dice, en el grupo de las Cs, responsabilidad o el riesgo de pérdida o daño es del comprador. Aun cuando el transporte es pagado por el vendedor, como Sams, hasta que llegue a mi casa, al país de llegada, la responsabilidad te la dejaron en el país de salida, en Sams. Sams, cuando llegó ese transportista, dijo, yo te ayudo a subirlo y una vez que yo te entregue ese refrigerador, de ahí en adelante es bronca del comprador. ¿Sale? Entonces, esa es la gran diferencia con el grupo de las Cs con la D. El Xworks, siempre cuando lo explico, por cierto, esta explicación la tuve que desarrollar yo, no hay nadie más que te lo explique como yo. Lo tuve que desarrollar cuando la primera generación de oficiales de comercio exterior, que en el despacho en el que yo trabajaba, ganó la licitación para capacitarlos y me hablaron a mí para ser capacitador, pero me tenía que aceptar el SAT. Entonces busqué un tema que dominara y un tema que pudiera ser como muy dinámico para cumplir con los requisitos del SAT. Por eso creo que nadie te los va a enseñar como yo, salvo que alguien ya me haya escuchado. No quiero ser payaso, pero así es. El Xworks pongo en un círculo, un solo lugar, Xworks, porque en el grupo de la E solo hay un lugar, solo hay un Xworks, es el único. Y aquí está el medio de transporte indistinto. Si tú te regresas unos minutos en el video, vas a ver que el medio de transporte es indistinto. Por eso hay varios medios de transporte. En el grupo de la F, ya sabes la característica. Te entregaron en origen, en el país de salida.
En el grupo de la F, fíjate bien, arriba está Free Carrier con un medio de transporte indistinto. Aquí los ves. El medio de transporte de los de arriba es indistinto. En el Free Carrier, entonces, medio de transporte indistinto. Y los de abajo son medio de transporte acuático. Free Alongside Ship y Free On Board son medio de transporte acuático. Si yo pregunto cuáles son las características del Free On Board, ya puedes saber dos cuando menos. Lugar de entrega de la mercancía es en el país de salida y es de uso de medio de transporte acuático. Quiere decir que el comprador va a tener que mandar, ya sé que no lo mandamos, pues, un barco, contratar ese barco el comprador para que cuando vaya al puerto en el que me van a entregar on board, el vendedor pueda cumplir con su obligación de entregármelo arriba del barco. Pero la contratación y el pago del transporte principal es por el comprador, ¿sale? Oye, ¿y cuáles son las características del FCA? Igual, la mercancía está en el país de salida, en algún lugar. La obligación del vendedor es entregarla a quien yo como comprador le diga y que puedo utilizar el medio de transporte cualquiera. Fíjate bien, indistinto no quiere decir indistinto excepto barco. También podemos utilizar acuático, igual que acá. Oye, y entonces si uso un free carrier en acuático, ¿cómo lo voy a distinguir entre el FAS y el FO? Fíjate bien, el FAS es Free Alongside Ship. Free, entregado, libre, a un costado del barco. Abajo todavía. Free on board, a bordo del buque. Ya está arriba, uno arriba y uno abajo. Y te dice, ¿y qué onda con el FCA? Y dice, el FCA es entregado al transportista, llámese un forwarder, en donde te digan que le entregues. Es decir, si es un FCA, puede ser adentro del puerto, pero todavía abajo, en cualquiera de los patios, en cualquier parte de la terminal o incluso afuera del puerto. ¿Sale? Con la condición de que, por ejemplo, si entregáramos afuera del puerto, ahora soy un vendedor, vendo tequila y entrego FCA afuera del puerto, pues todavía no entro al puerto y paso la aduana. Con la condición de que pese a que ya entregué yo, hablando en términos físicos, mi responsabilidad no ha terminado porque tengo que ser yo el que haga la exportación, por lo que yo te dije que el Exports es el único en el que el vendedor no realiza la exportación. Pero en el FCA sí, ¿sale? Entonces te dice el FCA en cualquier lugar en el que entregues al transportista designado y contratado por el comprador, siempre y cuando no pases la baranda del buque, porque si pasas la baranda del buque, entonces ya estás on board del buque. ¿Sale? Recuerda, esos dos grupos, lugar de entrega es salida. Y aquí está la característica y ya todo lo de la definición del Ex-Works. Implica la mínima responsabilidad de Home Depot o de Miguel Mateos. El vendedor pone a disposición de Israel el refrigerador en donde hayan acordado. Lástima que Israel no preguntó primero. Llamado fábrica, centro de distribución, almacén, etcétera. Donde sea que se pueda entregar la mercancía. Hay empresas que dicen, yo no te entrego la mercancía en mi planta, no, me estorbarías, mejor te entrego en cualquiera de mis centros de distribución. Tenemos que saberlo. ¿Sale? Aquí está como el ejemplo de Home Depot. Aquí en amarillo está on board, ya estás arriba, y alongside ship, si ustedes se fijan, pues no hay todavía un ship aquí, pero ya están a un lado del barco. Bien, en el FCA el vendedor cumple con su obligación cuando le entrega al transportista designado y contratado por el comprador. Ya lo habíamos visto. No importa el lugar, solo que hay que considerar que hay que considerar el lugar en el que se entrega la mercancía al transportista. Puede ser en el almacén del transportista, en su centro de carga, donde hacen la consolidación, en sus patios de maniobras, en el aeropuerto, etc. Si tú te acuerdas, el FCA dice aquí, el FCA es medio de transporte indistinto. Supongamos que yo en un FCA voy a usar a Panalpina y yo le digo a Panalpina, oye, si tú, ¿en dónde me vas a recibir? El FCA, yo voy a exportar. El comprador contrató a Panalpina
y me dice, entrégaselo a Panalpina. Yo tengo que saber, antes de decir sí o no y de establecer precios, en dónde está Panalpina. Yo estoy en Guadalajara, pero Panalpina me puede recibir en Guadalajara o Panalpina me va a decir que se lo lleve al aeropuerto de México. Me lo va a recibir afuera del aeropuerto de México o me obligan a hacer yo el ingreso al aeropuerto. Todo eso lo tengo yo que considerar, porque si estamos hablando de un producto que no es caro y que no tengo tanto margen y que no es tanto volumen de mercancía, pues el hecho de entrar o de mandarlo a México, pues ya me salió mucho más caro de lo que yo pensé. Entonces mi margen de utilidad va a ser menor porque yo nunca pregunté cuál era ese transportista designado. Si utilizamos un FCA y el transportista es, voy a decir, una truca, que tiene patio en Aguascalientes, son de allá, de Aguascalientes. Y me dicen que lo entregue a Truca porque el comprador lo designó. Y Truca me dice que yo se lo tengo que mandar hasta Aguascalientes, pues yo no pensé que tuviera que asumir la responsabilidad ni de pérdida, perdón, o de daño o de costo desde Guadalajara hasta Aguascalientes. Hay que establecer en dónde se haría la entrega de un FCA. FOB y FAS son más fáciles porque pues el FOB te dirían, si tú eres vendedor, FOB Manzanillo, y ya sabes que Manzanillo solo hay uno, ¿no? Y FAS también, ya sabes a dónde. Pero en el FCA sí tenemos que tener mucho cuidado con la designación del medio de transporte y del lugar en el que le entregas a ese transportista, porque dice aquí, el vendedor cumple con su obligación cuando le entregas al transportista. Y si se le ocurrió utilizar a Tracusa y Tracusa es Transportes de Culiacán, ya sé que no es así, pero imagínate que te obligaran a mandarlo hasta Culiacán y tú estás en Guadalajara, entonces sería demasiado costoso el poder cumplir con FCA a tu comprador. Aquí esta lámina dice que si el lugar de entrega es en donde, aquí en el puerto, pues ahí es donde el vendedor entrega toda su responsabilidad. Por eso te decía yo, puede ser afuera, puede ser adentro del puerto, puede ser en cualquier lugar adentro del puerto, siempre y cuando no pase la baranda. En los grupos de la C y de la D, te digo aquí, recuerda que el lugar de entrega de la mercancía es en país de llegada. Fíjate bien, cuando yo utilizo el grupo de las Fs, agarro un triángulo porque son tres. El FCA, Free Alongside Ship y el FOB. Arriba te lo pongo uno que es el único con el medio de transporte indistinto y abajo te pongo los que tienen una característica que los une, que es el medio de transporte. Acá utilizo, en el grupo de las C, utilizo un cuadrado, perdón, para dividirlos a tu izquierda los que tienen I. ¿Ya viste? Insurance, insurance. La I quiere decir seguro, por lo cual el vendedor, además de pagar por el flete, te entregan en destino, asegura la mercancía. En los de la derecha no hay seguro. No tienen I, no tienen insurance. Los de arriba, que tienen una P y no tienen nada que ver la P con el transporte de barco o pavión o no, sino que nada más los de arriba, el medio de transporte es indistinto, ¿ya viste? Y los de abajo, el medio de transporte es acuático, freight. Hace referencia al transporte marítimo, ¿sale? Entonces, fíjate bien, arriba a la izquierda tienes al SIP. Sabes que su característica por ser del grupo de la C es entregado en destino, que tiene seguro, que el vendedor contrató y pagó el transporte, pero no se hace responsable de la pérdida o daño, y que el medio de transporte es indistinto. Si yo me voy abajo a la derecha, al CFR, sabes que la mercancía está entregada en destino también, que el vendedor contrató y pagó el flete. Si algo le pasa a la mercancía, el comprador es el que se hace responsable. No tiene seguro y el medio de transporte es acuático.
Aquí vas a decir, sí, pero la responsabilidad es del comprador, pero tiene seguro, efectivamente. Generalmente cuando digo, aquí, si algo le pasa a la mercancía, ¿quién pierde? Pues sí, propiamente el seguro. Pero la responsabilidad es del comprador. En todos los del grupo de la C es del comprador. ¿Sale? Arriba a la derecha, medio de transporte indistinto, lugar de entrega, destino. Contrató y pagó el flete principal el vendedor. Si algo le pasa a la mercancía, el comprador es el responsable y no trae seguro. Y así con el CIF. CIF es entrega en destino, quiere decir que el vendedor contrató y pagó el flete principal, además aseguró la mercancía, pero si algo le pasa a la mercancía, la responsabilidad es del comprador. Y entonces, este seguro que el vendedor contrató y pagó viene a nombre del responsable, que es el comprador. Ahí te va tu póliza de seguro. Aquí está. Arriba, el medio de transporte indistinto. Abajo, medio de transporte acuático. Izquierda, tiene seguro. Derecha, no tiene seguro. Análisis del grupo de la CES por lugar de entrega. Todos son en el país de llegada. Quiere decir que el vendedor paga el transporte principal, pero que la responsabilidad en el transporte principal es del comprador. Ahorita lo vemos. Conclusión. Aquí están todas las características, ya para no leer. Aquí, pues, no quise poner un triángulo otra vez porque son 3 del grupo de las Ds, pero quiero definirte que son 3 Incoterms en el grupo de la D. Aquí todos son medios de transporte indistinto. Y lo pongo en un círculo porque pues no quiero arriba hacia abajo porque todos son indistintos. Deliver at place, deliver duty paid y deliver at place unloaded. Yo siempre digo que es el caso de Liverpool. En su momento me quise ver muy nice y decir que era del Palacio de Hierro. Pero ¿qué crees? Delivered. El grupo de las Ds quiere decir delivered, delivered, delivered. De Liverpool. Con esto nunca se te va a olvidar que el grupo de la D te la entrega en destino, ya lo hemos platicado, y el vendedor se hace responsable como Liverpool con mi pantalla, sin querer queriendo, deliver parece que quieres decir de Liverpool. Así entonces, el riesgo de pérdida o daño es en todo momento del vendedor como mi pantalla, ¿cierto? Hasta que me entregaban en donde habíamos quedado, que yo le dije que vivía muy lejos. Igual que en el Xworks, lugar convenido es cualquier lugar en el que hayamos quedado siempre y cuando estemos conscientes de eso. ¿Sale? El vendedor se hace responsable de la contratación, del pago, del transporte principal hasta que llega a destino, así como de asumir el riesgo por la entrega de la mercancía. Dice aquí esta lámina, para el DAP y el DPU, si el lugar es pasando la aduana, toma en cuenta que el DDP es el único que incluye la importación. Es decir, DAP, DDP y DPU, voy a hablar de una compra de China en México. Me pueden entregar todos afuera de mi casa, de mi planta, pues de mi almacén, lo que tú quieras. Deliver at place. What place? My casa, my almacén, my lo que tú quieras. Deliver duty paid. Entregado impuestos pagados. ¿En dónde? En mi casa. ¿Cuál sería la diferencia entre el DDP y el DAP? La importación, por eso esta partecita. Toma en cuenta que este es el único, el DDP, que la importó. El DAP me dice, te entrego en tu casa, Israel, pero la aduana es tuya. El DPU te dice, te entrego en tu casa, Israel, pero la aduana es tuya. ¿Sale? Es decir, desde China viene la mercancía, todo incluido por el vendedor, responsabilidad de contratación, de pago, pérdida o daño, si quiso asegurar su mercancía. Aquí no hablamos de seguros, porque pues si quiere la asegura, si no quiere no la asegura, pero no es algo que tengamos que platicar entre comprador y vendedor. Es su responsabilidad. A mí no me importa si Liverpool contrata seguros. A Home Depot no le importó si yo contraté seguro. ¿Sale? El único que me preocupó fue Sam's con mi refrigerador. Entonces, el DPU, el DAP y el DDP me pueden entregar todos pasando la aduana. O puede no ser el lugar de entrega, ahorita te platico,
pasando la aduana. Puede ser arriba del barco todavía o abajo del barco, pero sin pasar la aduana. Esta lámina y esta pausa es, si te entregan pasando la aduana, como es el caso de que te pueden entregar aquí en el almacén, toma en cuenta que el DAP y el DPU no hace la importación el vendedor. Te tendrás que coordinar con el transportista, ir a hacer la importación y regresarte, y el transportista seguiría, o el vendedor seguiría con su responsabilidad. ¿Sale? DAP te puede entregar, dice, Delivered Place. La característica cuando existía el DAP y el DAT, Delivered Terminal, la diferencia entre uno y otro era la descarga. El Delivered Terminal estaba descargado. Por ejemplo, entre el DAP y el DAT tenemos un barco. Imagínate que llega el barco, en el DAP, place, barco, arriba todavía. Delivered Terminal. Si descargamos esa mercancía del barco y ya está en la terminal, descargado estaba en la terminal. Si hablábamos de un avión, siempre pongo el ejemplo aquí de Cargas Imposibles, de National Geographic, elefantes. Pues no son carga que se descargue comúnmente, pues viene de una forma distinta, etcétera. Entonces, si me entregan la mercancía todavía cargada adentro del avión, es un DAP porque dice cargado todavía. What place, arriba del avión. Si lo descargan, ya estábamos en una terminal porque ya la mercancía está en la terminal. Era la diferencia entre el DAP y el DAT. Insisto, todos se pueden utilizar en cualquier medio de transporte, estos tres. Resulta que una vez me dice un cliente que quería mandar, es un forwarder, quería mandar unas latas de la Coca a Colombia, y la Coca de Colombia le decía al productor, te compro las latas, pero me vas a entregar DAP, mi planta, pero vas a descargar, y aquí dice cargado todavía. Entonces me preguntan, ¿se puede? Sí, se puede, pero mutado, en el entendido de que el DAP no hace la descarga el vendedor, la tendría que ser el comprador, la Coca en Colombia. Pero supongo que la Coca, por lo frágil que son las latas en cuanto a la manipulación, dice, no, tú te haces responsable de todo, incluyendo la descarga. ¿Sale? Como lo haría Liverpool. Entonces decía, oye, pero ese no se convierte. Si tú siempre dices que es el DAP, todavía está cargado, ¿no se consideraría el Delivered Terminal? Sí y no. Sí, por la parte de que Terminal era descargado, pero no porque al descargar no estás en una terminal. Entonces digo yo, no puedes decir que estás en una Delivered Terminal si no es una terminal, aunque estés descargado. Yo más bien me inclinaría por un Delivered Place descargado. Y entonces como que le encontraron esa limitación al DAT, y la International Chamber of Commerce dice, no, espérense, pues mejor hay que hacer el DPU. Eliminamos el DAT y creamos el DPU. Delivered Place, como el DAP, pero unloaded. Independientemente de en dónde realices la descarga, lo puedes manejar como DPU. Si está cargado todavía es un DAP. Si está arriba del avión, DAP. Si está arriba del barco, DAP. Pero si descargan el barco y la mercancía está en puerto, sería un terminal, pero quítale el terminal y ponle Delivered Place Unloaded. Si ya no está en el avión y lo descargaron, ¿cómo le llamamos? Delivered Place Unloaded. Si está en la Coca-Cola de Colombia, como en mi ejemplo que te acabo de poner, pero lo descargamos, ¿es un DAT? No, tampoco era un DAP. Hoy es un Delivered Place Unloaded, un DPU. Esos son los cambios que se hicieron básicamente para el 2020 en los 5 terms. Desaparecer el Delivered Terminal y crear el Delivered Place Unloaded. También una cuestión de los seguros. Los seguros en el CIP, en el CEP y F, te decían, te mandan a un convenio internacional en donde se establecen las condiciones de los seguros. Hoy te dicen las condiciones mínimas del seguro son tales, opcional para el CIP, perdón, para el CIF,
y a fuerza en el CIP. Básicamente no hubo gran cambio, solamente hubo una actualización en cuanto a que a lo mejor puede haber una mayor cobertura en el seguro en los Incoterms que tienen CIP o CIF. Ahí están mis datos, cualquier duda que tengan, a sus órdenes. Israel Díaz Escobar Sánchez de Escobar Carriedo. Gracias, espero que este video haya sido de su agrado, y más que de su agrado, que este video les aporte mucho en cuanto a las dudas que puedan llegar a tener. Gracias y buen día.